Voy a saludar a David Vicario, delegado del Mundo en Extremadura. Buenas noches, David. Hola, Antonio, muy buenas noches. Esto se ha conocido hoy, ¿verdad, David? Han empezado hoy esas investigaciones por parte del juzgado de Badajoz con el fin de desenmascarar a esta persona, a Leire Díez, y a este exjuez del que tú ya nos hablaste en su día, ¿eh? Claro, porque resultaba sospechoso que un exjuez condenado en sentencia firme año 2022, la denuncia se había producido años atrás, 2013, estaba casado con una jueza que esa sí sigue en función, o sea, sigue trabajando aquí en Badajoz. Pues fue condenado por violencia de género. Lo expulsa el Consejo General del Poder Judicial de forma oficial y tras sentencia firme en el año 2022. A partir de ahí, él se convierte en abogado. Y dijéramos que emprende una cruzada personal contra la justicia en general. Aquí en Badajoz monta un canal en redes sociales, un canal de YouTube, y se dedica a señalar con el dedo, con nombre y apellidos, a jueces de Badajoz, también a nivel nacional, pero fundamentalmente en Badajoz, donde les atribuye corrupción, da nombres y apellidos, publica fotografías de esos jueces. Y bueno, todos consideramos que bueno, estaría resentido porque es un juez que actuaba en Ciudad Real, era el titular del juzgado número 3 de Ciudad Real hasta su expulsión. Y todos creíamos que era una cuestión, pues, de una cuestión personal, y de que este hombre, pues, al haber perdido su condición de magistrado, actuaba desde el resentimiento. ¿Cuál es nuestra sorpresa cuando, no al principio de la instrucción de la juez Beatriz Biedma, sino este pasado mes de marzo, intenta introducirse en la causa? Él pide primero, bueno, él ya venía diciendo en redes sociales que el hermano del presidente del gobierno era inocente y que todo era una invención de la juez Beatriz Biedma. Eso era su opinión en redes sociales en los meses anteriores, durante la investigación, pero cuando empiezan a aparecer las pruebas, y de ahí nuestras sospechas, o la mía en particular, cuando empieza ya febrero o marzo a aparecer las primeras indicios de Beatriz Biedma, cuando se revelan los correos electrónicos, cuando en las declaraciones ya se ve que aquello no va a ser un paseo militar para el hermano del presidente del gobierno y los otros 10 imputados, sino que la cosa se está poniendo fea, es cuando él quiere entrar en la causa. Y la juez le dice que no, que él en esos momentos ya, que llevan 10 meses de instrucción en la causa y que no ha lugar a que una persona que además no tiene nada que ver con la misma esté presente en la causa. Y a partir de ahí lo que hace es un segundo paso, intentar recusarla y echarla de la investigación. La avala a la audiencia provincial, a la juez, y este asunto se queda ahí. Todos sospechábamos, o nuestra pregunta era, bueno, este hombre, este juez, ¿lo ha hecho por voluntad propia? ¿O hay una mano que mece la cuna por detrás? No teníamos pruebas. Sin embargo, sí las obtuvimos gracias a los compañeros de Libertad Digital hace apenas unas semanas, donde en esos varios audios que se le incautó a la denominada fontanera de Ferraz, pues ahí ya hay una conversación con este juez de la fontanera, donde le dice, ahí te envío toda la documentación de Beatriz Biedma, podemos dar una rueda de prensa, en fin, que ya empieza la cosa a tomar color, y efectivamente ahí ya podemos comprobar que no era su deseo de recusar a la juez, no era una cuestión propia, sino que la mano que mecía la cuna venía... Claro, de muchos kilómetros de aquí, venía de Ferraz. De Ferraz, efectivamente. El papel de Leire, ¿cómo se traduce en todo esto? De Leire Díez, Leire o Leire Cloaca, ¿cómo se la conoce ya? Él le habla también en esos audios de que la situación de corrupción de la jueza Beatriz Biedma es generalizada, de que tienen que dar una serie de pasos para que... Él también habla de sus hijos, por cierto, y de su exmujer, pero que dice que de momento no lo van a entrar en este asunto, que no le va a mandar la documentación en ese asunto. Insistimos que su esposa sigue siendo juez aquí en Extremadura. No hay que olvidar que los jueces de instrucción de Badajoz ya habían publicado un comunicado hace algún tiempo quejándose de este acoso, lo tildaron de acoso permanente contra los jueces de instrucción de Badajoz.
y venían diciendo que intentaba siempre retrasar las instrucciones, sobre todo en el juzgado de violencia de género. Atención, porque aquí al final todos nos conducen a la misma cuestión, con quién se juntan determinados personajes o qué partidos políticos, porque al final de lo que presume, dime de lo que puedes carecer, pues aquí se juntan con un juez que fue expulsado de la carrera por violencia de género. El papel de Leire, pues yo creo que, según esos audios, yo creo que ha ido presuntamente yendo territorio por territorio donde se estaban dando los graves episodios de presunta corrupción que acechaban y acechan al gobierno de Pedro Sánchez. ¿Y dónde está uno de ellos, de los más sonoros? Pues el hermano del presidente del gobierno. Da toda la impresión de que se pusieron en contacto y a partir de ahí han empezado los movimientos. Eso de lo que sepamos, porque de momento solo tenemos ese audio que confirma que las dos partes, el juez y Leire, tenían una conversación directa y que estaban preparando un plan urdido para derribar a la juez Beatriz Biedma con información, en principio, reservada. Vamos a ver de ahí si tira. Sí. Si, por eso es tan importante que hoy se haya abierto esta causa, claro. Se haya empezado la investigación. Vamos a ir de ese hilo que puede salir. Vamos a ver qué puede salir. A ver qué pasa. De todas formas, esto evidencia hasta qué punto aquella maniobra de distracción protagonizada por Lady Cloaca, llevando aquellos supuestos informes que ella había trabajado, etcétera, etcétera, a Ferraz, entonces al todavía secretario de organización, ¿no? Allí a la sede del partido con el fin de decir, ahora póngalo esto en manos de la Fiscalía. Todo es una maniobra de distracción, una sinvergonzonería mayúscula. La distracción fue ese gesto. Claro. Pero lo que es sustancial es que eso era una brigada de guerra sucia. Claro. Guerra sucia. Sí, sí. Contra la UCO, y bueno, se hicieron graves imputaciones a un responsable de la UCO al que se manipularon las cintas, contra el juez, contra la juez de Badajoz y otra serie de cosas. Por cierto, Leire Díez, que es una persona que, según hemos sabido en los últimos días, cobraba sueldo de una consultora de la que es dueño Gaspar Zarrías. Gaspar Zarrías es uno de los condenados de los ERE. Y aparte de eso, pues tuvo la habilidad de votar con pies y manos cuando era senador y participó en el primer pucherazo que se hizo en unas primarias que fue las primarias de Borrell. Por tanto, estamos hablando de un comando de guerra sucia que dependía teóricamente de Santos Cerdán. Por tanto, estamos hablando de cosas muy, muy serias para intentar hacer descarriar la investigación, tanto de la UCO, por un lado, la investigación como Policía Judicial, como la investigación de los jueces, etcétera, etcétera. En maniobra de distracción sí, Antonio, pero era una cloaca en toda regla, y una cloaca que estaba protegida por el Partido Socialista porque formaba parte del Partido Socialista, de los cuales pues hay abogados, hay empresarios que intentan sacarse la espina por no sé qué proceso, etcétera, etcétera. Todos esos que dice el presidente del gobierno, los resentidos, pues esos resentidos favorecían esta, y ahí están las grabaciones, efectivamente, como acaba de comentar David Vigario, que sacó Libertad Digital, en el que se ve profeso cómo están reuniendo material contra esa juez y contra otros casos en marcha. Por tanto, me parece muy importante esta investigación. Es otra de las ramas que vamos a ver, porque la corrupción siempre lleva, al final, comandos y guerra sucia a su alrededor. Lo hemos vivido en este país muchas veces. Lo vivimos durante el felipismo y lo hemos visto posteriormente. Por tanto, me parece una investigación absolutamente necesaria y que me parece que va a dar grandes novedades al respecto. ¿Qué no habrá ocurrido que las 4 asociaciones, cada una de un color, por denominarlo así, de los jueces de Extremadura, hace un mes, cuando se descubrieron estos audios, sacaron una nota apoyando a la juez y diciendo que estaba recibiendo graves presiones externas? Graves presiones externas, la juez Beatriz Biedma. Claro, ellos creían, os lo he contado siempre, que este caso iba a terminar en nada, que eran 4 recortes de periódico y que esto en 2 o 3 meses se acaba y aquí paz y después gloria. La juez con la UCO empieza a descubrir correos electrónicos, testimonios contradictorios y un largo etcétera, donde pone contra las cuerdas al hermanísimo, al líder del Partido Socialista de Extremadura y otros altos cargos de la Diputación. Cuando la cosa se empieza a poner fea, allá por los meses de febrero y marzo, cuando el caso no se cae, sino todo lo contrario, es cuando se empieza esta operación a poner en marcha. Cuidado las fechas, Cuidado las fechas, que yo creo que son muy importantes, porque esta operación y esos audios y él intenta entrar en la causa en el mes de marzo.
David, te iba a preguntar, ¿cómo está ahora mismo el asunto? ¿Está en manos del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura? Claro. ¿Ha fallado sobre si este señor es aforado o no? ¿Tiene que decidirlo eso antes de acoger definitivamente y quedarse el caso para juzgarlo ahí, en el Tribunal Superior? ¿Qué está pasando? El caso está como había previsto la propia juez, que el aforamiento de Gallardo lo que ha hecho es dar un parón judicial al caso. Porque ahora, la semana pasada, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura recibe el caso de la juez Beatriz Biedma, pero para analizar si es competente o no el TSJ. Y eso es lo que están ahora mismo viendo. Una ponente y 2 magistrados tienen que decidir si las competencias para decidir si Miguel Ángel Gallardo, el expresidente ya de la Diputación de Badajoz y líder del Partido Socialista de Extremadura, está aforado y por lo tanto el caso pasa en parte o no, que esas otras, al TSJ, o si nos sigue instruyendo Beatriz Biedma, que al final todos los caminos conducen a lo mismo. Por una causa u otra se quieren quitar del medio a la juez que ha puesto en blanco sobre negro pues esas presuntas irregularidades que llevaron a David Sánchez Pérez Castejón a obtener su puesto en 2017 y luego otro que se le cambió la denominación en 2022. Por tanto, ¿cuándo crees tú que se celebraría esa vista oral? Bueno, primero lo que se tiene que decidir el TSJ, es si el caso es suyo. Eso ya está después de verano. Estaríamos hablando de septiembre. Claro, ten en cuenta además que agosto, desde el punto de vista penal, es inhábil. Es inhábil. Aunque la juez Beatriz Biedma, lo digo por una cuestión personal, te iba a decir entre comillas, que me dio entre comillas el mes de agosto pasado, es decir, que tuvimos que estar también muy atentos. Y ella cogió algunas semanas en julio, pero algunas resoluciones judiciales sí las dictó también en agosto. Yo creo que hasta la vuelta del verano me da la impresión de que no van a seguir las actuaciones. Sí. Está todavía, por cierto, el recurso, y lo hemos hablado aquí varias veces, de otra palanca que ha actuado muy a favor de obras, porque la juez Beatriz Biedma, salvo la audiencia provincial y estas asociaciones de jueces, como ya os he comentado varias veces, ha actuado sola, porque la Fiscalía le ha dejado siempre a los pies de los caballos. Y hay un recurso de más de 120 páginas y el auto de procesamiento es de 87 y el recurso es bastante más amplio, que eso a mí me dicen los expertos judiciales que no se ha dado nunca en la vida. Bien, pues el Ministerio Fiscal hace un recurso de 127 páginas que está aún por resolver. Han trabajado así a favor de obra. Es que, en fin, hay que proteger a Sánchez, a su hermano, en fin, don Alvarone ahí, vamos, es un valladar, ¿eh? ni los equipos de fútbol del Catenaccio de Italia, en ese sentido. Gracias, David Vicario, responsable de El Mundo en Extremadura. Gracias y buenas noches. No nos sorprende además, pues a la forma de actuar. Claro. O sea que es lo que hay. Muy lamentable el papel de la Fiscalía, una vez más, pues eso, a favor de Sánchez en vez de a favor de los intereses de los españoles, porque deberíamos estar en esa causa defendidos sobre todo por el papel de la Fiscalía, que debería estar, en fin, interesada en condenar a los que han prevaricado y han tomado decisiones contrarias a los intereses generales, ¿no? Pero no, aquí están haciendo un laborioso escrito, un laborioso recurso, inédito, como decía el compañero, para salvar el pellejo del hermano del presidente del gobierno. Vamos a esperar a ver qué sucede, pero vamos, no tiene buena pinta, ¿eh? Lo haga, le juzgue la audiencia o le juzgue el Tribunal Superior, ¿eh? Yo creo que no podemos dar por hecho tampoco que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura le vaya a salvar la cara, ¿eh? Yo creo que los jueces en España siguen siendo independientes y hay que seguir confiando en la justicia hasta el final.